La vida humana se mueve entre dos fuerzas, lo que podemos controlar y lo que nunca estará en nuestras manos. Sin embargo, el corazón tiende a invertir esa realidad. Se agota intentando sostener cargas que no fueron creadas para él y abandona aquello que sí puede elegir, cultivar o transformar. Con el tiempo, la mente aprende a preocuparse incluso cuando nada lo justifica, anticipando tormentas imaginarias, construyendo futuros oscuros que jamás llegarán, y haciendo que el peso del mañana destruya la paz del presente. Pero en medio de esa tensión existe una verdad profunda: Dios nunca creó al ser humano para vivir oprimido por la ansiedad. Su propósito fue siempre la libertad interior, la calma sostenida por su presencia, y la confianza que brota al saber que todo está bajo un gobierno perfecto que jamás pierde el control. Las preocupaciones nacen cuando olvidamos que no caminamos solos. Son el resultado de mirar más tiempo las amenazas que las promesas. Surgen cuando creemos en nuestras conclusiones más que en la voz que sostiene el universo con una sola palabra. Cada vez que fijamos la atención en nuestras limitaciones, la fe parece disminuir, pero no porque Dios se aleje, sino porque dejamos de mirarlo. La ansiedad crece donde la presencia divina es ignorada, y se desvanece cuando recordamos que Él es quien abre el camino, ilumina la oscuridad y guía a quienes deciden entregar sus cargas. Hay quienes sienten que todo descansa sobre sus hombros. Que si dejan de preocuparse, algo malo ocurrirá. Que si no analizan cada posibilidad, el mundo se derrumbará. Que la preocupación es una forma de responsabilidad, una especie de vigilancia constante que evita riesgos. Pero la verdad es completamente distinta: preocuparse no previene nada, solo desgasta. Consume energía emocional, debilita decisiones, nubla el juicio y roba gozo. Dios jamás pidió preocupación, pidió confianza. No exigió angustia, pidió descanso. No llamó al miedo, llamó a la fe. Y quien aprende a descansar en él descubre que el alma funciona mejor cuando se libera del peso de imaginar escenarios que nunca sucede. El corazón descansado no es irresponsable, es intencional. Hace lo que está en su mano, y lo demás lo entrega. Reconoce que hay puertas que no puede abrir, tiempos que no puede acelerar, personas que no puede cambiar y situaciones que no puede controlar. En lugar de luchar contra lo imposible, lo pone en manos de quien no tiene límites. Solo entonces aparece una libertad que no depende de circunstancias externas, sino de una convicción interna: Dios está obrando incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando todo parece estancado. Las preocupaciones se multiplican cuando creemos que el futuro depende de nuestra fuerza. Y el enemigo de la paz es precisamente esa ilusión. La sensación de que debemos resolverlo todo solos. Que debemos ser suficientes, capaces, fuertes e incansables. Pero la vida entera demuestra que nadie puede sostenerse por sí mismo. La gracia de Dios es precisamente la ayuda que rellena nuestras debilidades, la fortaleza que aparece cuando entendemos nuestra fragilidad, el refugio que se abre cuando nos sentimos vulnerables. No fue diseñado para caminar por la vida quien no sabe descansar, porque la confianza en Dios es parte del diseño humano. Cada vez que la preocupación aparece, trae consigo un mensaje disfrazado: esto depende de ti. Ese mensaje es la raíz de la ansiedad. Pero cuando el alma recuerda que nada escapa del propósito divino, la carga cae. La angustia se disuelve. La mente se aclara. La esperanza vuelve. Y la fe se levanta. Porque preocuparse es olvidar quién gobierna, confiar es recordar quién sostiene cada día con exactitud perfecta. Muchos pasan noches largas pensando en lo que podría salir mal, tratando de anticipar soluciones a problemas que aún no existen. Pero Dios no llama a imaginar temores, llama a caminar paso a paso. El mañana pertenece a Él, no a nuestras suposiciones. Vivir en preocupación constante es vivir en un futuro que todavía no ha llegado y que quizá nunca llegue como lo imaginamos. Y mientras el corazón está ocupado con el que pasaría si,
pierde el que Dios está haciendo ahora. La preocupación roba la capacidad de ver milagros presentes porque mantiene los ojos atados a un futuro incierto. Cuando la mente se acostumbra a preocuparse, comienza a crear patrones. Analiza cada situación desde el peor ángulo posible. Interpreta el silencio como peligro, la espera como abandono, la incertidumbre como fracaso. Pero Dios no actúa bajo esas lógicas humanas. Muchas veces el silencio es preparación. La espera es crecimiento. La incertidumbre es entrenamiento. Y lo que parece un obstáculo es simplemente una transición hacia un propósito mayor. Si el alma pudiera ver todo lo que Dios está moviendo detrás de lo visible, no volvería a preocuparse. Entendería que la vida está conectando piezas que hoy parecen desconectadas y que lo que hoy parece un retraso, mañana será testimonio de precisión divina. El corazón que confía aprende a mirar la vida con otra perspectiva. No se enfoca en la amenaza, sino en la provisión. No mira la falta, sino la fidelidad. No observa la crisis, sino la posibilidad. No se aferra al miedo, sino a la verdad de que Dios ha sido bueno en cada etapa pasada, y no tiene intención de dejar de serlo. Cada día que Él nos ha sostenido es un recordatorio de que la preocupación nunca tuvo la última palabra. La fidelidad divina siempre es más grande que cualquier temor humano. El alma que se entrega por completo a Dios experimenta algo profundo, la paz que no depende de explicaciones. No necesita saber cómo, cuándo o por qué. Le basta con saber quién está al frente. Cuando Dios conduce, los detalles dejan de ser amenaza y se convierten en parte de un orden perfecto. La persona que aprende a soltar el control encuentra un descanso que supera lo racional. No es pasividad, no es indiferencia, no es conformismo. Es confianza pura. Es la serenidad que llega cuando se reconoce que la vida no es una batalla que se libra en soledad, sino un camino acompañado por la fuerza más segura que existe. El mundo está lleno de voces que generan preocupación, noticias alarmantes, opiniones cargadas de temor, incertidumbres económicas, presiones sociales, expectativas irreales. Y el alma, saturada por tanto ruido, comienza a creer que el caos es la normalidad. Pero la voz de Dios llama siempre a un lugar más alto, a una mirada más amplia, a una vida que no responde al tumulto del exterior, sino a la calma interior de quien sabe que su refugio no es frágil. La paz verdadera no surge cuando todo alrededor está en orden, sino cuando el corazón aprende a confiar incluso en medio del desorden. La preocupación se derrumba cuando recordamos que Dios no improvisa. No actúa por reacción. No se sorprende. No comete errores. Cada paso está dentro de su conocimiento eterno. Nada lo toma desprevenido. Nada lo supera. Nada lo limita. Por eso, cuando entregamos nuestras cargas, dejamos de luchar contra lo inevitable y empezamos a alinearnos con su voluntad. Y en ese alineamiento surge una fortaleza que no depende de circunstancias, una estabilidad que no depende de emociones, y una confianza que no depende de resultados inmediatos. La fe se fortalece cuando entendemos que hay cosas que jamás podremos controlar: el tiempo, las decisiones ajenas, las circunstancias inesperadas, los cambios repentinos. Pero podemos decidir confiar. Podemos elegir descansar. Podemos optar por soltar aquello que nos roba la paz. Podemos permitir que Dios ocupe el lugar que durante tanto tiempo intentamos ocupar nosotros. Y cuando eso sucede, la vida comienza a tomar otra forma. Soltar la preocupación no es negar la realidad, es interpretarla desde la verdad divina. Es mirar la vida con ojos nuevos. Es admitir que hay momentos difíciles, pero creer que en ellos Dios trabaja más profundamente. Es aceptar que habrá temporadas de espera, pero confiar en que esas etapas son necesarias para formar nuestro carácter. Es reconocer que habrá decisiones difíciles, pero saber que la sabiduría divina guía a quienes la piden.
Soltar la preocupación es abandonar la ilusión del control absoluto y abrazar la libertad de ser guiados. Cuando el alma se libera del peso de la ansiedad, comienza a experimentar la belleza del presente. Descubre que hay bendiciones que antes pasaban desapercibidas. Encuentra consuelo en cosas simples. Aprecia gestos que antes ignoraba. Recupera la capacidad de disfrutar sin la sombra constante del miedo. La preocupación impide ver lo bueno, la confianza abre los ojos a lo extraordinario. Y ese despertar transforma la manera en que caminamos, amamos, servimos y esperamos. Dios no quiere que vivas atrapado en pensamientos que te consumen. Quiere que vivas en libertad. Quiere que recuerdes que su amor es más fuerte que cualquier temor. Quiere que entiendas que no estás solo y que jamás estarás abandonado. Quiere que aprendas a soltar lo que no corresponde llevar. Quiere que vivas sabiendo que Él cuida de ti con la misma dedicación con la que sostiene las estrellas. La preocupación siempre será una invitación a dudar. Pero cada vez que se presente, también será una oportunidad para confiar. Y esa decisión, tomada una y otra vez, forma un carácter inquebrantable. La fe se construye diariamente, no huyendo de la vida, sino enfrentándola con la certeza de que Dios está cerca, activo, atento y fiel. Cuando el corazón aprende a descansar en Dios, descubre que la vida tiene un ritmo diferente. Menos presión. Más propósito. Menos temor. Más esperanza. Menos desgaste. Más fortaleza. Y aunque los desafíos continúen, ya no tienen el poder de dominar. Son simplemente escenarios en los que la fidelidad divina volverá a manifestarse. Si hoy sientes el peso de tus preocupaciones, recuerda esta verdad: no estás diseñado para cargarlas. Entrégalas. Suéltalas. Déjalas en manos de aquel que nunca falla. Tu tarea no es controlar, es confiar. No es adivinar el futuro, es caminar con Dios. No es anticipar problemas, es descansar en su cuidado. Cada vez que eliges confiar, construyes paz. Cada vez que eliges soltar, fortaleces tu espíritu. Cada vez que eliges creer, te alineas con los planes de aquel que sabe exactamente lo que necesitas. Este camino no termina aquí. La paz que Dios promete es profunda, progresiva y transformadora. Y lo que Él comenzó en tu vida, tiene la intención de perfeccionarlo. El viaje continúa, y la libertad interior se vuelve más real cuando decides seguir avanzando con el corazón descansado. La paz que Dios promete no es una emoción pasajera, sino un estado interior que se construye con decisiones constantes. Cada día ofrece nuevos motivos para inquietarse, pero también nuevas oportunidades para confiar. La vida no se transforma de un momento a otro, se moldea a través de pequeñas elecciones diarias que forman un corazón estable. Y esa estabilidad no nace de evitar las dificultades, sino de aprender a enfrentarlas con la conciencia de que Dios actúa incluso en aquello que parece innecesario o injusto. Cuando entendemos que su propósito es más amplio de lo que alcanzamos a ver, la preocupación pierde fuerza y la perspectiva se expande. Hay momentos en los que el alma se siente frágil. Instantes en los que las circunstancias superan nuestras capacidades, las decisiones parecen abrumadoras y las incertidumbres se multiplican sin explicación. Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde la presencia de Dios se vuelve más evidente. Él se revela en la vulnerabilidad, no para castigarnos, sino para recordarnos que la dependencia no es debilidad, sino un camino hacia la verdadera fortaleza. El corazón que se entrega deja de buscar seguridad en lo que cambia y empieza a buscarla en lo eterno. Y allí descubre que el miedo no tiene dominio donde la confianza se mantiene firme. La preocupación intenta convencer al alma de que está sola. La mente comienza a formular conclusiones precipitadas, imaginando escenarios drásticos y confusos. Pero cuando nos detenemos y observamos con calma, notamos que Dios siempre ha estado presente. Cada etapa pasada tiene rastros de su intervención, detalles que en su momento parecían coincidencias,
pero que con el tiempo se revelan como parte de un plan perfecto. Esa memoria espiritual es esencial para avanzar sin angustia. Recordar lo que Dios ya hizo fortalece la fe para lo que todavía no vemos. La preocupación se alimenta del olvido, la confianza se nutre de la memoria. En este camino hacia la libertad interior, es fundamental aprender a escuchar la voz correcta. El mundo produce ruido, ansiedad, exigencias y temores disfrazados de prudencia. Pero Dios habla con una calma que atraviesa el caos. Su dirección nunca produce confusión. Su guía no genera desesperación. Su presencia no provoca opresión. Cuando el alma se acostumbra a esa voz, identifica rápidamente los pensamientos que no provienen de él. Y al reconocerlos, los descarta antes de que germinen. La preocupación pierde fuerza cuando dejamos de alimentarla y comenzamos a llenar el corazón con verdades que producen descanso. La preocupación insiste en llevarnos a escenarios extremos. Exagera los riesgos, minimiza nuestras capacidades, oculta la fidelidad divina y nubla la visión con interpretaciones negativas. Pero cuando entregamos nuestras cargas a Dios, la mente empieza a desactivar esos patrones. Descubre que no necesita anticipar cada detalle porque aquel que lo conoce todo guía cada paso. La preocupación nace de la ilusión de que todo podría salir mal, la fe nace de la convicción de que Dios jamás permitirá que un solo instante sea desperdiciado. Incluso lo que consideramos un desvío, Él lo usa como parte del camino. La confianza no se construye en la comodidad, sino en los momentos donde parece que no hay salida. Cuando el alma siente la necesidad urgente de resolver todo y, aún así, decide esperar en Dios, se produce una transformación profunda. Esa espera no es pasiva, es una postura espiritual que declara que la vida no está gobernada por el azar, sino por manos que no fallan. Y cuando esa convicción se arraiga, la preocupación ya no tiene el poder de paralizar. Puede aparecer, puede intentar perturbar, pero no domina, porque el corazón ha aprendido a volver a la verdad cada vez que la ansiedad intenta ocupar el centro. Es natural que surjan preguntas: ¿qué pasará? ¿Cómo se resolverá? ¿Cuándo llegará la respuesta? Pero la fe madura comprende que esas preguntas tienen un peso que no necesitamos cargar. Dios no exige que adivinemos el futuro, solo pide que caminemos con Él. Cuando soltamos la necesidad de controlar los resultados, encontramos un descanso que rompe la tensión interior. La preocupación desaparece porque ya no tiene dónde sostenerse. La mente, antes saturada por pensamientos pesados, comienza a experimentar ligereza. Y esa ligereza trae claridad, visión y propósito. Dios no promete una vida libre de desafíos, pero sí promete su compañía en cada proceso. A veces, la preocupación surge porque olvidamos este simple hecho. Interiorizamos la idea de que debemos enfrentar todo por nuestra cuenta, que nuestra habilidad es la única herramienta para superar obstáculos. Pero cuando miramos con honestidad, nos damos cuenta de que nuestros mayores cambios no ocurrieron gracias a nuestras fuerzas, sino gracias a intervenciones divinas que no buscamos, pero que llegaron exactamente en el momento necesario. Esa realidad nos invita a vivir desde la confianza, no desde la ansiedad. El corazón que aprende a soltar comienza a ver la vida con una mirada renovada. Se da cuenta de que muchos de sus temores estaban construidos sobre suposiciones, no sobre verdades. Comprende que la preocupación es una reacción automática que puede ser transformada por la fe. Y al reconocer esto, el alma comienza a elegir la tranquilidad incluso en medio de lo incierto. No porque ignore los desafíos, sino porque sabe que la presencia de Dios es suficiente para sostener cada día. A medida que esta transformación avanza, también cambia la manera en que interpretamos la espera. Antes, la espera era un motivo de angustia. Era una etapa que parecía vacía, inútil, perdida. Pero cuando confiamos, la espera se convierte en un proceso de formación. Dios utiliza esos tiempos para alinear nuestros pensamientos con su voluntad, fortalecer nuestra identidad,
madurar nuestro carácter y prepararnos para aquello que aún no vemos. Cuando entendemos el propósito detrás de la espera, la preocupación ya no domina. La paciencia crece. La calma se fortalece. La esperanza se mantiene. La ansiedad se nutre de la prisa, pero la fe crece en el ritmo de Dios. Ese ritmo no es acelerado ni lento, es perfecto. Cada acción divina tiene un momento adecuado. Cada puerta que se abre, cada oportunidad que surge, cada respuesta que llega, está perfectamente sincronizada con lo que necesitamos. Y cuando aceptamos ese ritmo, dejamos de compararnos, dejamos de correr sin sentido y dejamos de exigir resultados inmediatos. En su lugar, caminamos con propósito. La prisa desaparece porque ya no buscamos controlar tiempos que no nos pertenecen. Para liberarse de la preocupación, el alma necesita aprender a descansar incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Ese descanso no significa negar la realidad ni fingir que no hay problemas. Significa reconocer que el poder de Dios supera cualquier situación. Es admitir que, aunque el camino sea desconocido, no estamos perdidos. Es comprender que, aunque existan batallas, ninguna será enfrentada sin respaldo divino. Esa convicción produce una fortaleza que no se puede explicar con lógica humana, pero que transforma profundamente la manera en que enfrentamos cada desafío. Dios no exige perfección para derramar paz, exige entrega. Él sabe que somos incapaces de mantener la calma por nuestras propias fuerzas, y por eso nos invita a traerle cada carga. No quiere que escondamos nuestros temores, quiere que los entreguemos. No desea que enfrentemos en silencio lo que nos agota, quiere que lo coloquemos en sus manos. Cuando aprendemos a hacer esto de manera constante, la preocupación pierde dominio. El corazón recupera estabilidad y la mente encuentra claridad. La libertad interior no es un destino instantáneo, es un proceso continuo. Cada día presenta decisiones, alimentar pensamientos de angustia o recordar las promesas de Dios. Cada día es una invitación a confiar, soltar y avanzar. Y cuando esa elección se vuelve un hábito, la preocupación deja de ser un enemigo frecuente y se convierte en una oportunidad de fortalecer la fe. Cada vez que aparece, nos recuerda que debemos volver a la presencia de Dios. Y cada vez que volvemos, la paz se vuelve más profunda. A lo largo de la vida, habrá etapas en las que el futuro se vea incierto. Pero la incertidumbre no debe ser interpretada como ausencia divina. Muchas veces, Dios oculta ciertos detalles para protegernos, para dirigirnos, para enseñarnos dependencia o para evitar que confiemos más en nuestros planes que en su guía. Cuando entendemos esto, la preocupación deja de tener fuerza, porque comprendemos que incluso la falta de claridad es parte del cuidado de Dios. El alma que confía aprende a vivir desde un centro estable. Ya no responde impulsivamente a cada situación, sino que observa, ora, espera y avanza con serenidad. Esa serenidad no nace del control, sino de la entrega. Y esa entrega no es resignación, es sabiduría espiritual. Soltar no significa renunciar a luchar, sino dejar de pelear batallas que no nos corresponden. Dejar de desgastarnos con lo que no podemos cambiar. Dejar de invertir energía en suposiciones que solo generan desgaste. A medida que la confianza se profundiza, también se transforma la manera en que interpretamos los desafíos. Aquello que antes generaba angustia empieza a verse como una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Los obstáculos dejan de ser amenazas y se convierten en escenarios donde veremos su obra. Esto no significa que la vida se vuelva sencilla, significa que aprendemos a caminar sin la carga emocional que antes nos paralizaba. La preocupación pierde poder cuando reconocemos que nada se sostiene sin la intervención divina. Cada día respira gracias a su voluntad. Cada oportunidad llega debido a su favor. Cada cambio profundo ocurre por su gracia. Cuando el alma acepta esta verdad, se libera del peso de producir resultados por su cuenta. Simplemente se enfoca en obedecer,
avanzar y confiar. Y esa forma de vivir produce una paz que se vuelve evidente incluso para quienes rodean nuestra vida. El corazón que ha aprendido a descansar se convierte en un testimonio viviente. Sus decisiones transmiten calma. Su manera de enfrentar la adversidad inspira. Su forma de interpretar la vida revela que existe un fundamento más profundo que las emociones. Esa paz no es producto de técnicas humanas, es fruto de una relación con Dios. Quien experimenta esa paz ya no busca controlarlo todo, busca caminar en armonía con el propósito divino. Cuando el alma alcanza este nivel de confianza, la vida adquiere una belleza distinta. Las pequeñas cosas recuperan valor. El presente se disfruta sin la sombra constante del miedo. El futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un terreno fértil donde Dios seguirá manifestando su gloria. Y aunque la preocupación puede volver a tocar la puerta, ya no encuentra el mismo espacio que antes. La fe ocupa el lugar central. Y esa fe, fortalecida por experiencias pasadas y por la presencia constante de Dios, produce una estabilidad que nada externo puede quebrar. Esta historia interior no concluye aquí. La transformación del corazón es progresiva, profunda y continua. Cada día trae nuevas oportunidades para soltar cargas, fortalecer la fe y caminar con Dios. Y este viaje aún tiene mucho más por revelar, porque la paz que Él promete no tiene límites, y la confianza que Él produce puede seguir creciendo sin fin. La vida continúa presentándonos situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de confiar. Lo que parecía resuelto vuelve a surgir en otra forma, lo que creíamos superado reaparece desde un ángulo distinto, y aquello que pensábamos tener bajo control demuestra cuán frágil es la seguridad humana. Sin embargo, este ciclo no existe para debilitarnos, sino para formar en nosotros una fe que no depende de la estabilidad externa, sino de la presencia continua de Dios. Cuando comprendemos esta dinámica espiritual, dejamos de interpretar cada desafío como una amenaza y empezamos a verlo como parte del proceso que nos conduce hacia una libertad interior más profunda. La preocupación intenta esconder esta verdad. Se infiltra en los pensamientos silenciosamente, buscando ocupar el terreno que la fe está construyendo. A veces se presenta como prudencia exagerada, otras como análisis interminable y otras como previsión excesiva. Pero su objetivo es el mismo, desgastar el corazón antes de que pueda ver la intervención divina. Por eso es esencial aprender a identificarla desde su origen. Cuando sentimos ese peso interno que aprieta el pecho, esa inquietud que no da descanso, esa tensión que surge sin razón clara, es una señal de que hemos permitido que nuestros pensamientos corran más rápido que nuestra confianza. El corazón que desea vivir sin angustia necesita aprender a volver a Dios en medio del torbellino emocional. No se trata de negar lo que sentimos, sino de dirigirlo al lugar correcto. La preocupación pierde fuerza cuando dejamos de enfrentarla solos. Dios no pide que reprimamos lo que nos inquieta, sino que lo entreguemos. Él nunca condena la fragilidad, la transforma. Nunca desprecia el temor, lo disuelve con su presencia. Nunca ignora la incertidumbre, la convierte en oportunidad para fortalecer nuestra vida interior. Esta dinámica espiritual es lo que convierte a la fe en un refugio real, no en un concepto abstracto. Quien ha decidido caminar este camino descubre que la confianza se vuelve un estilo de vida. Ya no depende de resultados, ni de señales inmediatas, ni de respuestas instantáneas. Depende de la firme convicción de que Dios permanece incluso cuando nosotros tambaleamos. Esa seguridad no se construye de un día para otro, se forja a través de experiencias repetidas en las que su fidelidad se hace evidente. Hay momentos en que sentimos que avanzamos lentamente, pero el crecimiento espiritual no se mide por velocidad, sino por profundidad. Cada instante en el que elegimos confiar en lugar de preocuparnos, estamos fortaleciendo un cimiento que resistirá cualquier tormenta futura. El alma que se entrega a Dios comienza a experimentar un tipo de libertad que no está condicionada por las circunstancias.
Descubre que puede vivir en paz aún en medio de la incertidumbre, que puede mantener claridad cuando todo parece inestable y que puede conservar esperanza incluso cuando los resultados no se ven a simple vista. Esta paz no significa que los problemas desaparecen, significa que dejan de gobernar nuestras emociones. Dejan de dirigir nuestras decisiones. Dejan de dominar nuestra mente. La preocupación ya no se convierte en el centro de la vida, porque el corazón ha aprendido a reposar en un fundamento más firme. A medida que profundizamos en este camino, entendemos que la preocupación no solo roba paz, también debilita la visión. La ansiedad nubla nuestra capacidad de ver las bendiciones presentes, opaca la gratitud, distorsiona nuestras percepciones y crea una nube interna que nos impide reconocer la obra de Dios en movimiento. La fe, en cambio, aclara la mirada. Nos permite observar detalles que antes ignorábamos. Nos invita a reconocer señales que antes pasaban desapercibidas. Nos enseña a apreciar la belleza incluso en temporadas que parecen difíciles. Cuando aprendemos a mirar con ojos espirituales, la vida adquiere un sentido más profundo y la preocupación pierde el poder que ejercía sobre nosotros. Dios nunca prometió ausencia de dificultades, pero sí prometió acompañamiento constante. Es en esa compañía donde se encuentra nuestra verdadera fortaleza. A veces creemos que la fe es un acto heroico extraordinario, pero la mayoría de las veces la fe se practica en lo cotidiano, en una decisión interna de entregar lo que nos pesa, en un pensamiento orientado hacia la verdad. En un instante de calma cuando todo invita al temor. Esa constancia interior, aunque parezca pequeña, tiene un impacto inmenso en la vida espiritual. La preocupación se alimenta del descuido, la fe se fortalece con cada elección consciente de confiar. Cuando aprendemos a descansar en Dios, también comprendemos que cada temporada tiene un propósito. Hay momentos de impulso, otros de espera, otros de crecimiento silencioso y otros de cosecha. La preocupación nos hace creer que un solo instante determina toda nuestra vida, pero la perspectiva espiritual nos muestra que cada etapa está conectada con un propósito mayor. Lo que hoy nos inquieta, mañana será parte de un testimonio. Lo que hoy parece estancado, mañana revelará su significado. Lo que hoy consideramos un obstáculo, mañana será una pieza fundamental en la historia que Dios está escribiendo con nuestra vida. El alma que decide abandonar la preocupación comienza a experimentar un fortalecimiento interior que produce estabilidad. Esa estabilidad no depende de que todo salga bien, sino de reconocer que todo está bajo su cuidado. En lugar de pedir garantías humanas, confiamos en la sabiduría divina. En lugar de exigir certezas visibles, aceptamos la guía invisible que viene de la relación con Él. Y esa aceptación no es pasividad, sino sensibilidad espiritual. Es entender que hay momentos en los que avanzar significa esperar, y momentos en los que esperar significa avanzar. La preocupación quiere hacernos creer que estamos perdiendo tiempo, la fe nos recuerda que Dios nunca desperdicia ningún proceso. La preocupación también se nutre de la comparación. Cuando miramos la vida ajena, el progreso de otros, sus oportunidades, sus resultados visibles, podemos sentir que la nuestra está atrasada o incompleta. Pero Dios no trabaja en serie, trabaja de manera individual. Lo que Él hace en una vida no es el molde para otra. Cada persona tiene un ritmo diseñado específicamente para su propósito. Cuando dejamos de compararnos, recuperamos la paz que antes perdíamos intentando alcanzar estándares que nunca fueron establecidos por Dios. La preocupación se debilita cuando reconocemos que el único proceso que importa es el que Él está desarrollando en nuestra vida. Una de las transformaciones más profundas ocurre cuando aprendemos a ver el futuro como un lugar donde Dios ya está. La preocupación construye escenarios trágicos basados en suposiciones. La fe, en cambio, nos recuerda que cada día futuro ya está tocado por su presencia. Nada nos espera sin que Él esté allí primero. Esta verdad libera el corazón, porque nos permite avanzar sin temor a lo desconocido.
No caminamos hacia un vacío incierto, caminamos hacia un territorio preparado por un Padre que sabe exactamente lo que necesitamos en cada etapa. Y cuando esta convicción se arraiga, la ansiedad que antes nos paralizaba pierde su fundamento. El corazón que confía aprende a escuchar la voz de Dios incluso en los silencios. La preocupación interpreta el silencio como abandono, pero la fe lo interpreta como preparación. Hay ocasiones en las que Dios no responde inmediatamente porque está trabajando en áreas que aún no comprendemos. Su silencio no es ausencia, es estrategia. Es un espacio donde el alma puede fortalecerse, donde la visión puede madurar y donde el carácter puede formarse. Cuando aprendemos a ver el silencio como parte del proceso, dejamos de sentirnos desorientados y empezamos a reconocer la mano de Dios incluso cuando no escuchamos su voz de manera evidente. Avanzar sin preocupación también requiere aprender a soltar lo que no podemos controlar. Muchas veces cargamos con responsabilidades que no fueron asignadas por Dios. Intentamos resolver situaciones que pertenecen a su poder, no al nuestro. Nos desgastamos emocionalmente al querer anticipar resultados que solo Él puede definir. Soltar no significa desinterés, significa reconocer límites. Significa aceptar que hay áreas donde solo Dios puede actuar. Y cuando lo permitimos, la carga disminuye de manera notable. El alma se libera, la mente se aclara y el cuerpo mismo experimenta descanso. El diseño humano nunca tuvo la intención de cargar con todo, se sostiene mejor cuando aprende a delegar en Dios aquello que excede sus capacidades. A medida que este proceso avanza, también cambia nuestra relación con el tiempo. La preocupación nos hace creer que todo debe resolverse pronto, que todo debe darse ya, que cualquier retraso es una amenaza. Pero cuando confiamos, comprendemos que el tiempo no es enemigo, sino instrumento. Dios utiliza el tiempo para pulirnos, para moldearnos, para prepararnos, para abrir puertas que aún no estamos listos para cruzar. Su tiempo no es tardío, es preciso. Y cuando aceptamos esa verdad, dejamos de presionar a Dios, dejamos de exigir explicaciones y dejamos de vivir en ansiedad por los plazos humanos. Aprendemos a reposar en su ritmo, y ese reposo trae estabilidad interior. El proceso de liberarse de la preocupación también nos lleva a identificar los pensamientos que no provienen de la verdad. La mente humana puede ser un terreno fértil tanto para la fe como para la ansiedad. Si aceptamos pensamientos negativos sin cuestionarlos, pueden instalarse como patrones. Pero cuando aprendemos a examinarlos a la luz de la voz de Dios, descubrimos que muchas de nuestras conclusiones no eran reales, sino proyecciones basadas en experiencias pasadas o miedos anticipados. Reemplazar esos pensamientos por verdades espirituales transforma radicalmente la manera en que vivimos. La preocupación disminuye cuando la mente se alinea con lo que Dios dice, no con lo que el temor sugiere. El corazón que se fortalece en Dios también aprende a valorar el presente. La preocupación siempre te empuja hacia el futuro o te encierra en el pasado. Nunca te permite vivir plenamente el ahora. Pero la fe te ancla en el presente. Te recuerda que este día es suficiente. Que este instante tiene propósito. Que este momento contiene bendiciones que se pierden cuando la mente está ocupada imaginando problemas. Cuando volvemos al presente, entendemos que Dios actúa aquí, no en las posibilidades imaginarias. Su gracia está disponible ahora, su guía se manifiesta en este minuto y su paz es accesible en este preciso momento. La preocupación pierde poder cuando elegimos vivir el día que tenemos, no el que tememos. Con el tiempo, este proceso produce una transformación tan profunda que incluso las situaciones que antes provocaban angustia se enfrentan con serenidad. Ya no reaccionamos con desesperación, respondemos con sabiduría. Ya no caemos en la trampa del pánico, elegimos la calma. Ya no nos dejamos llevar por emociones incontrolables, caminamos guiados por la verdad. Esta transformación es uno de los mayores frutos de la relación con Dios. Es el reflejo de una vida que ha aprendido a soltar y confiar,
aún en medio de lo inesperado. La preocupación seguirá intentando infiltrarse, pero ya no encontrará un corazón vulnerable. Encontrará una fe fortalecida por experiencias, una visión entrenada por la confianza y una mente alineada con la verdad. Encontrará un alma que ha aprendido que Dios nunca abandona, nunca improvisa y nunca falla. Esa convicción no es emocional, es espiritual. Está construida sobre la realidad de un Dios que ha demostrado una y otra vez que su fidelidad es más firme que cualquier temor. Este camino continúa. La confianza sigue creciendo, la paz sigue profundizándose y el corazón sigue siendo moldeado por la presencia divina. La historia espiritual no termina aquí. Dios todavía tiene más para revelar, más para fortalecer, más para transformar. Y cada paso que damos sin preocupación nos acerca más a la vida plena que Él preparó. La vida del creyente avanza como un río que atraviesa terrenos inesperados. Después de reconocer que la preocupación excesiva desgasta el alma y desvía la mirada de lo esencial, llega el momento de adentrarse en una etapa más profunda. Aprender a caminar dentro del propósito divino sin exigir explicaciones inmediatas, sin intentar descifrar cada detalle, sin caer en la tentación de controlar lo que solo Dios puede sostener. Este proceso no es una huida ni una negación de los desafíos, es un acto de madurez espiritual que transforma la manera en que se responde a las presiones del día a día. Muchos se acostumbran a asociar la paz con la ausencia de conflictos, como si la tranquilidad fuera un premio reservado para los que logran organizar su vida de forma impecable. Pero la realidad espiritual enseña otra cosa: la paz duradera no nace de la estabilidad exterior, sino de la rendición interior. Las cargas más pesadas suelen ser las que no se ven, las que habitan en pensamientos que se repiten sin descanso, en miedos que se arrastran desde tiempos remotos, en inquietudes que nadie conoce. Sin embargo, detrás de esa superficie de agitación existe un llamado más grande: dejar que Dios gobierne cada área y que la fe sea el terreno desde donde se toman decisiones. Es en ese punto donde el corazón se enfrenta a su propio límite. Cuando se llega al borde de las propias fuerzas, se descubre que la vida espiritual no depende de impulsos momentáneos, sino de una entrega constante. Quien aprende a avanzar sin aferrarse a cada preocupación desarrolla una visión distinta, una forma de interpretar cada situación desde la perspectiva del cielo y no desde la presión de la tierra. Ese cambio de mirada es lo que transforma la inquietud en fortaleza y la incertidumbre en una oportunidad para crecer. A medida que el creyente profundiza en su relación con Dios, las situaciones que antes parecían gigantes pierden su poder. No porque desaparezcan, sino porque se ubican en el lugar correcto. Las tormentas ensordecen menos cuando el alma comprende que la presencia de Dios no abandona a los suyos. Esa certeza no es una frase bonita para momentos difíciles, es una verdad que se pone a prueba en los instantes más tensos. Cuando la mente intenta buscar salidas humanas y choca contra un muro, la fe abre una puerta que no depende de la lógica, sino de la confianza. Cada paso dado desde esa seguridad interior comienza a construir un camino sólido. No hace falta tener todos los detalles claros para avanzar, basta con tener la convicción de que Dios conduce cada circunstancia hacia un propósito más grande. Esa manera de caminar no es ingenua ni impulsiva, es una expresión de dependencia madura. La preocupación se diluye cuando se reconoce que el control absoluto nunca estuvo en manos humanas. En lugar de agotarse imaginando posibilidades negativas, el corazón aprende a apoyarse en la certeza de que Dios no improvisa. Hay momentos en los que el silencio divino desconcierta. La ausencia de respuestas inmediatas suele interpretarse como abandono o indiferencia, pero en realidad es una invitación a crecer. El creyente que atraviesa esos tiempos se encuentra con una verdad profunda: Dios habla incluso cuando calla. El silencio no es rechazo, es un espacio donde la fe se fortalece. En ese entorno interior, donde las emociones fluctúan y los pensamientos intentan desviarse hacia la inquietud, se desarrollan las raíces que sostienen la vida espiritual.
Cuando la preocupación parece regresar con fuerza, absorbiendo energía y nublando la concentración, es necesario recordar que cada pensamiento tiene un dueño y que entregarlos a Dios es un acto de obediencia. Este proceso no se limita a repetir una frase o pronunciar una oración rápida. Es un ejercicio de renuncia diaria, donde la mente aprende a someterse a la verdad divina y no a la presión de los temores. Cuanto más disciplinado se vuelve ese hábito, más resistencia interna se genera y más libre se vuelve el corazón. La preocupación también crea ilusiones. Hace creer que todo depende del esfuerzo personal, como si la salvación, la provisión o la protección fueran logros alcanzados por rendimiento humano. Pero la fe recuerda que Dios sostiene lo que promete y que su fidelidad no fluctúa con las circunstancias. Cuando esta comprensión penetra profundamente, la vida se ordena de una forma que no se logra mediante estrategias humanas. La confianza comienza a reemplazar al control. La expectativa toma el lugar de la inquietud. La adoración desplaza al miedo. Este cambio interior es progresivo. No ocurre en un instante, porque el corazón humano necesita tiempo para desaprender hábitos arraigados. Las preocupaciones se vuelven parte del pensamiento cotidiano, como si fueran compañeras inevitables. Por eso, desprenderse de ellas requiere disciplina espiritual. Pero cada avance en esa dirección produce una libertad que antes parecía inalcanzable. Donde antes había tensión, ahora brota esperanza. Donde antes había ansiedad, ahora surge una serenidad que supera la lógica. El creyente comienza a descubrir que Dios no solo quiere librarlo de aquello que lo intimida, sino guiarlo hacia un destino mayor. La preocupación roba energía, bloquea decisiones y oscurece la visión. Cuando se deja atrás ese peso, el propósito se vuelve más visible. Se recupera la claridad para identificar puertas que Dios abre y caminos que Él desea recorrer junto a cada uno de los suyos. La dependencia genuina abre oportunidades que la preocupación habría cerrado. El mundo insiste en imponer un ritmo acelerado. Todo parece urgente, inmediato, indispensable. Sin embargo, el reino de Dios opera en un tiempo distinto. Nada se adelanta. Nada llega tarde. El creyente que comprende esta diferencia deja de compararse, deja de dudar, deja de perseguir aprobaciones ajenas. Aprende a caminar a la velocidad del propósito y no a la velocidad de la presión social. Esa transición libera la mente de tensiones innecesarias. Cuando el corazón se alinea con el tiempo de Dios, la vida adquiere un equilibrio distinto. Las metas se ordenan. Las prioridades cambian. Los deseos se purifican. Ya no se busca impresionar, sino obedecer. Ya no se intenta controlar, sino seguir. Ya no se reacciona desde el miedo, sino desde la convicción. Este nivel de madurez transforma completamente la manera de enfrentar los desafíos diarios. Las pruebas dejan de ser amenazas y se convierten en escenarios donde la fidelidad de Dios se revela con mayor claridad. La preocupación pierde su fuerza cuando la presencia de Dios se vuelve más real que cualquier circunstancia. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque la mirada se enfoca en lo eterno. Lo que antes parecía imposible ahora se vuelve una oportunidad para experimentar algo nuevo de parte de Dios. El creyente se vuelve consciente de que cada día tiene un propósito y que ninguna situación está fuera del alcance de la gracia divina. La fe no promete una vida sin desafíos, pero sí garantiza que Dios caminará en medio de ellos. Esa certeza cambia todo. El corazón deja de anticipar tragedias y empieza a esperar milagros. Deja de imaginar escenarios negativos y comienza a creer en la intervención divina. Esa transición no es automática, pero es real para quienes deciden confiar más en las promesas que en los temores. A medida que esta transformación se profundiza, la vida espiritual se fortalece. La oración deja de ser un refugio ocasional y se convierte en una disciplina vital. La palabra de Dios deja de ser un texto distante y se vuelve alimento diario.
la adoración deja de ser un acto momentáneo y se convierte en un lenguaje constante del alma. En ese ambiente interior, la preocupación no encuentra espacio para dominar. El creyente descubre que entregar el control no es perder, sino ganar. Al soltar el peso que la preocupación crea, el corazón recupera el gozo, la energía, la creatividad y la claridad que antes estaban retenidas por la tensión emocional. Incluso las relaciones personales se benefician de esta transformación. Cuando ya no se vive cargado de inquietudes, se puede escuchar mejor, amar mejor, servir mejor y acompañar a otros desde un lugar de paz verdadera. El propósito de Dios no se interrumpe por las preocupaciones humanas. Su plan supera la ansiedad, trasciende el miedo y se mantiene firme incluso cuando todo parece incierto. El creyente que abraza esta verdad vive con una estabilidad que el mundo no puede ofrecer. Aprende a disfrutar el presente sin temor al futuro. Aprende a mirar hacia adelante sin angustia. Aprende a descansar en la seguridad de que Dios no abandona lo que comenzó. La preocupación desaparece cuando se comprende que cada día es una oportunidad para experimentar la fidelidad divina. El pasado ya no detiene. El futuro ya no intimida. El presente se convierte en un escenario donde Dios actúa. Y esa conciencia transforma por completo la manera en que se interpreta la vida. No se trata de ignorar los desafíos, sino de enfrentarlos con la convicción de que el poder de Dios es mayor que cualquier carga. Este camino de confianza continúa. Siempre habrá nuevas etapas, nuevos desafíos, nuevas decisiones por tomar. Pero ahora, el alma avanza más ligera. Cada paso se da desde la certeza de que Dios dirige el rumbo. La preocupación ya no domina. La fe toma el lugar central. Y con ese fundamento, se abre la puerta para continuar creciendo en dimensiones espirituales más profundas. Esta etapa no es el final. Es un puente hacia una vida donde la dependencia de Dios deja de ser un concepto y se convierte en un estilo de vida. El viaje continúa y cada nueva fase traerá oportunidades para avanzar con mayor firmeza, mayor claridad y una paz que no puede ser explicada con palabras. Y cuando el camino parece haber alcanzado un punto de quietud, el corazón descubre que la verdadera libertad no nació de la ausencia de problemas, sino de la confianza aprendida en cada paso. La preocupación, que antes parecía un muro imposible de derribar, queda atrás como un eco distante. No porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque la fe tomó el lugar que le correspondía desde el principio. Cada avance, cada silencio, cada desafío atravesado moldeó una convicción que ya no depende de emociones pasajeras. El alma entiende que existe una fortaleza superior que actúa incluso cuando no se percibe. Dios fue guiando con suavidad cada decisión, enseñando a soltar lo innecesario para hacer espacio a lo que realmente edifica. Ahora, el creyente camina con una paz que no proviene de su propio esfuerzo, sino de la certeza de que nunca estuvo solo. La vida continúa, pero ahora lo hace desde un terreno firme, donde la inquietud ya no gobierna y donde la esperanza se vuelve una compañera constante. El propósito sigue extendiéndose hacia adelante, invitando a recorrer nuevas etapas con serenidad, sabiduría y una fe capaz de sostener cualquier temporada. Así, este capítulo concluye, no con un cierre definitivo, sino con una puerta abierta hacia un futuro donde la confianza reemplaza al temor y donde cada día se convierte en una oportunidad para ver la fidelidad de Dios reflejada en lo cotidiano. Porque quien aprendió a dejar sus preocupaciones en manos del Padre encontró un camino que nunca vuelve a oscurecerse por completo, el camino de la paz verdadera.